Muy buenas tardes a las personas a quienes nos escuchan y nos acompañan el día de hoy. Es un gusto seguir trabajando ahora con el doctor Hugo Trejo. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, médico psiquiatra egresado por la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez. Ha cursado la alta especialidad en neuropsiquiatría por la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, maestro en ciencias médicas por parte de la Facultad de Medicina y también ha sido profesor en diversas universidades. eh, en nivel pregrado como posgrado en cursos de especialidad de psiquiatría. Ha sido también jefe de enseñanza en el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, y actualmente es coordinador de enseñanza del Centro Integral de Salud Mental en la Ciudad de México. También ha sido coordinador de enseñanza del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y también trabaja en la consulta privada desde hace aproximadamente 15 años. Como han ustedes notado, hemos estado trabajando con servicios de atención psiquiátrica, con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y todo esto con la intención de proporcionar información cercana a especialistas que nos puedan compartir también su punto de vista alrededor de preguntas que creo nos pueden ser comunes a mucha población que a veces requiere o requerimos de estos servicios de atención psiquiátrica. Hemos tenido oportunidad en otras ocasiones, como ustedes lo habrán notado, de platicar alrededor de estas preguntas y una de estas preguntas que surgen también cuando uno piensa en cómo atender situaciones relacionadas con la salud mental, con el mundo anímico, con la vida anímica también se le dice, pues es preguntarse, bueno, ¿y a dónde voy o con quién voy? O quién es el especialista en salud mental. Porque pues podemos tener muchas referentes desde el consejo familiar de la mamá, a veces incluido con el SAPE, o del hermano también, a veces incluido con el insulto motivacional para salir de un apuro, el radio, la televisión. Hay muchas fuentes a donde uno puede consultar, pero también donde uno puede recibir muchas referencias sobre qué hacer y qué no hacer. Pero la pregunta que podemos hacerle, y por eso es un gusto tener el día de hoy al doctor Hugo Trejo, pues es, doctor, usted que es el que sabe, quiénes son los especialistas de en salud mental. Pues en primer lugar, bienvenido. Es un gusto volver a encontrarnos ahora por estos medios. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias Alberto. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Muy bien, gracias aquí, usando una nueva línea de trabajo. Pero bueno, atendiendo a la pregunta que me hace, pues primero agradecer la invitación y bueno, en este sentido, pues son varios los especialistas, como ya comentó previamente, pues los primeros son digamos así, no especialistas, son las recomendaciones guía, ¿no? Pero entrando en materia, hay diferentes personas, profesionales, profesionistas, personal, digamos así, porque especialistas realmente son pocos, ¿no? Hablar de especialistas, podríamos hablar que son dos, ¿no? Que son psicólogos y psiquiatras, básicamente, que atienden la salud mental. Pero yo quise extender este tema más, porque son varias las personas que se encuentran facultadas o capacitadas para tener problemas o situaciones de salud mental. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Bueno, uno de los pilares, digámoslo así, en cuanto a los recursos humanos que atienden problemas de salud mental, y básicamente los trastornos mentales son los psiquiatras, ¿no?
de ahí partimos, podemos subdividir en varias partes, ¿no? O sea, hace rato decíamos, ¿quiénes son los profesionales que pueden atender temas de salud mental? Idealmente también los médicos generales, médicos no especialistas, ¿no? También pueden, o están capacitados por lo menos para detectar algunos de los trastornos más frecuentes o situaciones de falla de salud mental, ¿no? Y dentro de estos pues, se encuentran los psiquiatras. Los psiquiatras, como ven ahí ustedes en las diapositivas, son médicos generales que después se especializan en el área de la salud mental, propiamente en psiquiatría médica. Y de estos hay varios. Psiquiatras, pues ahí está el psiquiatra general, que es el que ve la mayoría de la población, pero también hay dos psiquiatras. Hay psiquiatras que atienden la población infantil, ¿no? Niños con problemas de salud mental y adolescentes. Y el extremo contrario también tenemos psicogeriatras, es decir, psiquiatras que se subespecializaron en temas del adulto mayor, en ancianos, como se conocía previamente. Y bueno, hay otras subespecialidades que atienden diferentes tipos de problemáticas y poblaciones. Por poner un ejemplo, tenemos los psiquiatras legales, ¿no? Que atienden situaciones que combinan cuestiones psiquiátricas de trastornos mentales con cuestiones legales, finalmente, ¿no? Uno de ellos es una persona que desgraciadamente tiene un trastorno mental y que por consecuencia de este mal control del trastorno mental comete un acto legal, ¿no? Como homicidio o una situación así. Pues están estos psiquiatras que tienen ese tipo de situación. Pues como pueden ver ustedes, hay varios tipos de psiquiatras, ¿no? El psiquiatra general y sus subespecialidades, ¿no? Y bueno, eh, el psiquiatra, como ven ahí en la diapositiva, una de sus principales características, yo les diría que son dos, que estar facultado para prescribir psicofármacos y fármacos en general, y dos, que atiende problemas de salud mental que se llaman trastornos mentales. Estos psiquiatras habitualmente trabajan en hospitales generales, hospitales psiquiátricos, en clínicas, centros de salud, que pueden ser centros de salud generales o centros de salud especializados en salud mental, ¿no? Y obviamente pues, también puede ejercer de forma particular, ¿no? En su consultorio privado y otras instancias. Pueden haber psiquiatras con este tipo de modalidades virtuales o psiquiatría de comunidad o como pueden ser organizaciones civiles, como ejemplos Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que van y atienden emergencias áreas, ¿no? Me pasa a la siguiente. También en el equipo de trabajo podemos encontrar enfermeras, desde enfermeras generales hasta enfermeras especializadas, como es el caso de la enfermera psiquiátrica, que son enfermeras licenciadas y que posteriormente se especializan en psiquiatría. Hay dos formas de obtener este tipo de capacitación, que pueden ser diplomados o pueden ser especialidades propiamente. Y hay quien puede hacer posgrados, maestrías o doctorados, ¿no? Y la capacidad de este personal, pues, es orientar y ayudar a los pacientes como a los familiares en temas diversos, como lo que es la psicoeducación, como ayudarles a entender el problema que tienen, ¿no? A recordarles, a aclarar dudas en cómo son los tratamientos médicos, cómo son los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Y las enfermedades psiquiátricas que se encuentran en hospitales, ya sea hospitales generales o hospitales psiquiátricos, pues están capacitadas para atender problemas de salud mental en conjunto con el equipo de psiquiatras y psicólogos que puedan atender a un paciente hospitalizado en un área de salud mental, ¿no? La que sigue, por favor. Si hay preguntas, adelante, podemos Nada hacerlo. más comentar ahí, entonces hay toda una abanico dentro de las mismas profesiones en donde se van encontrando subespecialidades, ¿no? Me parece interesante señalar esto
a la gente como un conocimiento en general, incluso a los profesionistas que nos puedan estar viendo sobre estas alternativas que existen para trabajar dentro de un mismo campo, ¿no? El psiquiatra, todo ese abanico y la enfermería, también todo un abanico de posibilidades para hacer la intervención en materia de psiquiatría. Así es, Alberto, son especialistas y subespecialistas al final del día, ¿no? Y pueden ser varios, ¿no? O sea, bueno, en la siguiente podemos ver aquí el psicólogo clínico. Aquí mismo, y siguiendo lo que estábamos comentando hace unos segundos, hay varios tipos de psicólogos, ¿no? Hay psicólogos que atienden pacientes, que son estos, los psicólogos clínicos, ¿no? Son personas tituladas en psicología y que posteriormente se entrenan y se capacitan en especialidad de psicología clínica, ¿no? Porque tenemos psicólogos que ven cuestiones experimentales, psicólogos educativos y otros tipos de psicólogos, ¿no? Pero los que están facultados para ver personas, pacientes, pues, son los psicólogos clínicos, ¿no? Y como pueden ver ustedes ahí, el psicólogo clínico está entrenado para evaluar, diagnosticar, tratar y aconsejar sobre enfermedades mentales o problemas de la salud mental, no propiamente los trastornos mentales. Funciona como una persona que está capacitada para distinguir cuando ya el problema rebasa las capacidades de la persona y es conveniente que lo atienda un psiquiatra o continuar en el tratamiento en conjunto, ¿no? Y pues diversos temas puede atender, obviamente, ¿no? Desde problemáticas, digámoslo así, crisis existenciales o cuestiones de qué estudiar, la orientación, ¿no? Ruptura de una pareja, ¿no? Cuestiones que son bastante frecuentes, hasta cuestiones un poquito más intensas, como depresiones, ansiedades, uso de sustancias, adicciones y otros problemas de conducta, etcétera. Ellos normalmente atienden de dos tipos de formas, en terapia individual, ¿no? Lo que se conoce como psicoterapia, o bien en una psicoterapia de grupo, de acuerdo a su subespecialización, porque de ahí vamos a ver más adelante. El psicólogo clínico puede ser un psicólogo clínico general, o bien subespecializarse en terapia de familia, o en terapia de grupo, o interpersonal, o diferentes tipos de psicoterapia, ¿no? Igual que el psiquiatra, pues puede trabajar en varios ámbitos, hospitales, escuelas, centros comunitarios, cárceles, es importante, ¿no? Ahí también hay equipo de salud mental en los reclusorios, industrias, agencias públicas, etcétera. En muchas partes puede haber psicólogos, ¿no? Y obviamente en su consultorio privado. La siguiente, por favor. Siguiendo la línea, como les estaba comentando, está el psicólogo educativo, ¿no? Estos son psicólogos que en vez de especializarse en psicología clínica, se especializan, obviamente, valga la redundancia, en psicología educativa, ¿no? Y básicamente estos profesionales atienden o están entrenados para hacer evaluaciones diagnósticas en un ámbito más escolar, más académico, ¿no? O sea, ahí con ustedes seguramente habrá algunos psicólogos que están entrenados para localizar o ubicar jóvenes, alumnos que tengan algunas problemáticas, ¿no? Desde simples hasta más complejas, ¿no? Igual aquí ellos pueden trabajar de forma individual, en grupo, trabajar con personal que educa para ampliar su rendimiento en escuelas. Es decir, el segundo brazo que ellos pueden hacer no solamente es detectar las situaciones potencialmente de riesgo, digámoslo así, en salud mental, sino que también colaboran en este equipo junto con los psicopedagogos para favorecer el aprendizaje, ¿no? U otras formas de un mejor aprendizaje. Entonces, otra forma de salud mental, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, después tenemos psicoterapeutas, ¿no? Los psicoterapeutas pueden ser varias personas. El psicoterapeuta es quien aplica la psicoterapia, ¿no? El método de tratamiento a través de la escucha y el habla, ¿no? Y estos pueden ser psicólogos, terapeutas familiares, enfermeras psiquiátricas, trabajadores sociales, psiquiatras,
Este, básicamente, prácticamente cualquier licenciado podría especializarse en estos temas, ¿no? En psicoterapia, obviamente se prefiere que sea alguien una educación en salud mental, ¿no? De base, como psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y ellos tienden a concentrarse en pensamientos, sentimientos, acciones o experiencias de un individuo que lo define como persona, es decir, lo que decía hace rato, ¿no? La psicoterapia, ¿no? Básicamente escuchan y tratan de orientar a las personas, ¿no? De acuerdo a un programa de psicoterapia. Y psicoterapeutas, igual que los anteriores, hay muchos subtipos de psicoterapeutas. No terminaremos la sesión porque son básicamente unas 40, 50 corrientes oficiales, ¿no? De psicoterapias, ¿no? Y bueno, pues son ejemplos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos trabajadores sociales y trabajadores sociales clínicos, ¿no? Un trabajador social es un licenciado en trabajo social, es un profesional que estudió trabajo social y que se puede ir perfeccionando, o no perfeccionando, sino avanzando en sus estudios en trabajo social psiquiátrico o psicológico, ¿no? Que son diplomados o son algunas especialidades que pueden traer, o bien muchas veces a través de la experiencia, ¿no? Que van trabajando en centros de salud mental y ahí ellos van adquiriendo conocimiento. Igual que las enfermedades psiquiátricas, también pueden estar capacitados para diagnosticar y proporcionar un asesoramiento, pero desde el punto de vista social, básicamente, ¿no? Familiar, ¿no? Es un engranaje más del grupo de personas que atienden al paciente con salud mental, con problemas de salud mental, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo, ¿no? Un trabajador social, tenemos una persona, digamos así, un paciente que tiene X o Y trastorno psiquiátrico, se le medica, se le revisa, se le diagnostica por el psiquiatra y el psicólogo, pero resulta que nos hace falta el enlace con la familia, ¿no? Para que puedan seguir con el tratamiento y ver otro tipo de orientaciones, y es ahí donde se convierte en una pieza clave el trabajador social, ¿no? Para conectarnos con el resto de la familia o la sociedad, porque hemos tenido pacientes que desgraciadamente han sido abandonados en el hospital, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Porque un paciente no debe de estar eternamente hospitalizado. Pues ahí nos ayuda, o nos debería de ayudar, o nos puede ayudar a hacer un enlace con otras instancias. Ejemplo, con empresas para proporcionar un trabajo protegido que se llama, o bien albergues o situaciones que lo puedan llevar a otro lado cuando el trabajo médico, digamos así, ya ha concluido, ¿no? O ya no es urgente o ya no es imperante en un hospital, ¿no? O bien hacer un enlace con la familia, como les decía, ¿no? Para fortalecer este tratamiento y orientarlos también. No sé si hasta ahorita hay algún comentario más o alguna pregunta. Solo resaltar, doctor, es la importancia, eh, decía usted, del engranaje de diversas profesiones para atender una situación relacionada con la salud mental, contrario a lo que a veces podemos tener en mente de ir al psiquiatra, ¿no? Ir al psiquiatra equivale a veces nada más en pensar en medicamento o pensar en un internamiento o pensar en algo que no se puede remediar o que solamente va a depender de una pastilla, ¿no? O sea, hay detrás de todo ese trabajo hay un equipo muy especializado, por lo que nos ha estado contando, que trabaja a favor del bienestar emocional de las personas, ¿no? En diferentes momentos, con diferentes intervenciones, con diferentes técnicas y con diferentes alcances. Así es, lo ha comentado muy bien, es un engranaje, es un grupo, un equipo de trabajo, ¿no? Cada uno de ellos ve una parte y se integra al equipo para que sea un todo con el paciente, ¿no? Y a veces sí puede ser una cuestión individual, ¿no? Con el psicólogo o el psiquiatra, pero se prefiere que sea esto con un grupo de trabajo, un equipo sobre todo las cuestiones que así lo ameriten, o sea, cuestiones más graves, ¿no? O sea, Sí. bueno, después tenemos un consejero profesional licenciado.
Es casi, casi como un psicoterapeuta, pero les voy a poner un ejemplo. Aquí lo podemos leer, es un consejero con un grado de maestría en psicología o terapia que están entrenados para diagnosticar y proporcionar asesoramiento individual y en grupo. No necesariamente tiene que tener una maestría, puede ser un diplomado o algunos estudios del área. Por ejemplo, aquí entran los consejeros, vamos a poner, a veces podrían ser similares, no es lo mismo, las personas que funcionan como padrinos en los grupos de doble A, ¿no? Que algunos de ellos estudian incluso, ¿no? Y ya regresan los beneficios que ellos tuvieron, ¿no? Es por eso que se dice licenciado, consejero profesional, porque ellos ya terminaron por estudiar, ¿no? Algún curso o algún diplomado o bien ya algún posgrado, ¿no? En salud mental, ¿no? Entonces, ellos ya funcionarían como consejeros. Aquí el consejero no es que propiamente diagnostique, pero en base o con base con un diagnóstico de un especialista, ellos continúan con esta parte, digámoslo así, desde la cuestión empática, ¿no? De haber sentido o vivido alguna situación ellos mismos, o bien gente que no ha padecido ninguna cuestión de salud mental, pero que decide realizar algunos estudios. Hay programas de entrenamiento, ¿no? Digámoslo así. Voy a mencionar alguno de ellos, como es el programa de MHGAP, que es para gente, digámoslo así, no especializada en salud mental, y ahí se incluye a estos, son promotores de la salud mental. La que sigue, por favor. Dentro de los ejemplos que decía hace rato de los psicoterapeutas, tenemos los terapeutas matrimoniales y familiares. Son psicólogos, psiquiatras, ¿no? Gente que estudia alguna maestría principalmente o hasta doctorado en psicoterapia, ¿no? Y dentro de estas, a la psicoterapia de familia y de pareja, ¿no? Obviamente ellos están capacitados para diagnosticar y proporcionar un asesoramiento individual y o en grupo, como sucede en las terapias familiares, ¿no? Entonces, realmente esto ayuda bastante porque a veces hemos tenido experiencias donde llevan al niño por un trastorno, digámoslo así, de déficit de atención, ¿no? Y efectivamente tiene un trastorno por déficit de atención, lo atiende el psiquiatra y el psicólogo también, lleva una terapia, pero resulta que hay problemas de conducta agregados en este niño y ahí empezamos a ver que el problema de conducta se circunscribe básicamente en la familia, no se extiende a la sociedad ni a la escuela. O sea, ahí es donde se recomienda este tipo de terapeutas, ¿no? Se hace una psicoterapia familiar y vemos que mejoran bastante los niños en este tipo de ejemplos, ¿no? Porque se piensa que el niño es el problema, pero a veces es el síntoma, cuando la enfermedad básicamente es la familia, ¿no? Entonces se aplica muy bien este tipo de terapeutas familiares, ¿no? Es un ejemplo. La que sigue, por favor. Lo que les decía, tenemos consejeros en alcoholismo y adicciones, ¿no? Que son los padrinos, ¿no? La gente que ya ha padecido o ha vivido alguna experiencia, ya sea personal o familiar, ¿no? Y son personas no especializadas, son personas que no tienen realmente estudios, pero sí tienen experiencia y algunos de ellos sí llegan a estudiar, ¿no? Algún curso, algún diplomado, o varios, ¿no? Y van aprendiendo, ¿no? Y bueno, obviamente ellos están facultados, digamos así, para ayudar a personas a superar estos temas de adicciones, alcohol, drogas, adicción al juego, de otras cosas, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, aquí tenemos en México dos tipos de grupos, ¿no? En este sentido, por mencionar algunos, el grupo de doble A, Alcohólicos Anónimos, y grupo de Al-Anon, que son para los familiares, ¿no? De los pacientes con problemas de adicción al alcohol, ¿no? Entonces ahí también hay este tipo de consejeros, ¿no? Son personas que se han ido capacitando, la mayoría de ellos por sí mismos, ¿no? O sea, no hay una escuela, digámoslo así, para esto.
La que sigue, por favor. Y aquí viene una cuestión un poco curiosa, ¿no? Los terapeutas de arte, ¿no? O sea, yo tengo una paciente que estudió psicología y que después decidió hacer maestrías y después terminó haciendo terapia del arte, ¿no? Porque ella antes de estudiar psicología estudiaba pintura, ¿no? Y entonces conjuntó las dos cosas, ¿no? Entonces son terapeutas, ¿no? Arte, ofrecen servicios de salud mental, ¿no? Pueden ver ustedes aquí a través de pintura, música, escultura, diferentes formas, ¿no? Entonces, digámoslo así que es un conjunto, ¿no? Digámoslo así, híbrido, ¿no? Entre el arte y la salud mental, ¿no? Generalmente son psicólogos, ¿no? Y que tienen alguna licenciatura o hay maestrías, hay diplomados para terapia del arte, por ejemplo. Entonces hay otro tipo de variantes, ¿no? Sigue, por favor. Y bueno, esta diapositiva, aquí yo la presentación la dividí en dos, ¿no? Esta es la primera parte, que es así de una forma muy general, hablar de algunos especialistas en salud mental y bueno, pues entendiendo a qué se dedica cada uno, qué puede ver, pues podríamos tener más herramientas para seleccionar el más adecuado. Aquí, por ejemplo, en el CONSAME tenemos rehabilitadores, tenemos especialistas en autismo, ¿no? Rehabilitadores físicos, hay terapeutas, logoterapeutas, terapia de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Que son psicólogos con maestrías, con especialidades en temas muy puntuales, ¿no? O sea, todavía más especializados, ¿no? Entonces, no puedo mencionar todos porque, híjole, voy a acabar la hora, ¿no? Prácticamente solamente mencionándolos, ¿no? Pero al final del día hay varios subtipos de terapeutas, digámoslo así, por eso se puso de forma muy general, ¿no? De terapeutas, y hay terapeutas especializados, ¿no? Como estos de lenguaje que les describía, rehabilitadores físicos, porque digámoslo así, hay ciertos componentes del autismo que requieren una estimulación psicomotriz, ¿no? Entonces, hay alguien que se dedicó a estudiar rehabilitación física y que a su vez se subespecializó en autismo, rehabilitación en autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y otros trastornos del desarrollo, y que aplican a cuestiones del neurodesarrollo, es decir, cuestiones neurológicas, físicas y psiquiátricas, ¿no? Entonces, como ven ustedes, es amplísima la gama, ¿no? De especialidades y especialistas profesionales y gente que atiende temas de salud mental. No sé si hasta aquí hubiese otra pregunta, comentario. Sin comentar ahí entonces esta importancia de señalar que hay muchos abanicos de muchas especialidades que a diferencia incluso de esta creencia am, que se puede escuchar en diferentes espacios de solamente ir a platicar, que casi casi se puede equiparar a ir a tomarse un café con galletas, no es tan así. ¿No? O sea, hay diferentes subespecialidades y eso habla de diferentes técnicas de intervención también, ¿no? Creo que ha sido muy clara la exposición en cuanto a qué va haciendo cada uno y cómo hay incluso subespecialidades que pueden trabajar específicamente asuntos de la motricidad, del lenguaje. Pensaba, y no sé si más adelante lo iba a tocar, o creo que también se puede relacionar mucho con el terapeuta de arte, la famosa terapia ocupacional, ¿no? Que en realidad sí tiene espacios en las instituciones de atención a la salud mental. Así es, sí, reforzando el comentario, hay una playa de especialistas y que estas terapias ocupacionales normalmente son llevadas a cabo por psicólogos, ¿no? La mayoría de ellos son psicólogos clínicos, ¿no? Y que normalmente están estas terapias ocupacionales en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Cada vez el modelo de hospital psiquiátrico
está perfilado a una hospitalización breve, ¿no? Digámoslo así, se podría decir que una hospitalización breve es de un día hasta 1 o 2 semanas cuando mucho. Se prefiere, o sea, si la intención es que un paciente esté hospitalizado 1 semana, cuando mucho, ¿no? Pero a veces algunos pacientes requieren más tiempo y ahí es donde puede aplicar una terapia ocupacional, ¿no? Tiene básicamente dos objetivos, ¿no? Es una rehabilitación psicomotriz fina, porque algunos de estos pacientes sufren trastornos que afectan la cuestión motriz, ¿no? Y otras veces el mismo tratamiento, desgraciadamente, puede tener como efectos colaterales cierto entorpecimiento psicomotriz, ¿no? Entonces, bueno, pues es rehabilitar la cuestión cognitiva y la cuestión motriz. Y posteriormente, digo, eso se hace un enlace comunitario y hay psicólogos comunitarios, ¿no? Que lo que hacen es lo que les decía, ¿no? Funcionar como el enlace junto con trabajo social para que estos pacientes no solamente se den de alta y ya, se van a su casa, ¿no? O sea, esa era lo que la psiquiatría anterior, psiquiatría social o la psicología social, tiene que ver con que el paciente no solamente se cure o mejore, se le quiten o bajen los síntomas, sino que se rehabilite, sino que regrese o se reintegre a la sociedad, ¿no? Entonces ahí tenemos otro especialista, digamos así, o otro profesional que nos va a ayudar, ¿no? Y ahí generalmente aquí en México tenemos algunas asociaciones civiles que se encargan de eso, ¿no? Tratar de ayudar a las personas que se están recuperando, ¿no? Aquí, como les comenté al principio, hice una segunda parte porque básicamente pues ya el grueso, digámoslo así, de las personas que se atienden de problemas de salud mental, pues son entre psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y quise hacer como una especie de pausa aquí porque a veces no sabe la gente con quién ir, ¿no? Que si es mejor uno, que si es mejor el otro, que si es peor uno, que si es mejor el otro, ¿no? Etcétera. Yo a veces les digo de broma a algunos pacientes, digo, híjole, cuando te dicen que vas al psicólogo está mal, ¿no? Pero si vas al psiquiatra está peor, ¿no? O sea, está una grosería, ¿no? Que le recomiendo al psicólogo, ¿no? Y no, ¿qué va a hacer? ¿No? Somos especialistas, somos servidores, digámoslo así, que nos encargamos de atender otro problema de salud, ¿no? Así como si uno se tuerce el pie y se fractura la pierna, pues va al ortopedista, ¿no? Y nadie le hace burla o se mofa por haber ido al ortopedista, ¿no? Si nuestra mente, nuestro cerebro empieza a funcionar mal, como puede funcionar mal el estómago, el corazón, el cerebro es el órgano que se encarga de esta cuestión de salud mental, de las cuestiones mentales, y entonces pues, para eso están eh, los profesionales. Y dentro de estos tenemos psicólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces, a ver si me pasan la siguiente. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta segunda parte? Es aproximar a las personas que nos están observando y escuchando a un mejor entendimiento de los quehaceres de cada uno de estos, qué hace uno, qué hace el otro, y favorecer el mejor entendimiento de la salud mental y los trastornos mentales, ¿no? O sea, porque se parecen los términos, ¿no? Entonces tendríamos que aclarar estas diferencias entre los mismos, entre el psicólogo y el psiquiatra. La siguiente, por favor. Primero entonces tenemos que definir qué es salud mental, ¿no? Y ya existen muchas definiciones de salud mental. La, una de las definiciones que yo he visto aquí, que pese a todavía es un tema tabú en la sociedad, los trastornos de la mente son una de las mayores pandemias del mundo. Vivimos actualmente una pandemia todos, el famoso COVID, el coronavirus, pero este va a dejar una segunda pandemia, está dejando una pandemia que es los problemas de salud mental que estamos teniendo. Y aquí veamos, citando a C.S. Lewis, el dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y más difícil de soportar. Como usted bien comentó, la gente cree que
que ir al psicólogo, al psiquiatra, es irse a sentar y platicar, ¿no? La gente que va a este tipo de especialistas sufre, les duele, ¿no? Es un dolor emocional, es otro tipo de dolor y es más persistente, ¿no? Y no se resuelve tan rápido como tomar algún analgésico o alguna intervención médica clásica, ¿no? Y tenemos que ejercer también, tanto los psicólogos como los psiquiatras y los otros especialistas que les comenté, el- el- la prevención en la salud mental. Estamos acostumbrados a ir al médico, al especialista cuando ya se rompió, cuando ya duele, cuando ya la fiebre no baja, cuando algo ya se complicó. Y no estamos acostumbrados a ir cuando empieza el problema o cuando puede empezar el problema, ¿no? Ahí, Entonces, ¿cómo se hace? Dígame. perdón que lo interrumpa, doctor. Ahí cuando nos hablaba de toda esta gama de especialistas y de posibilidades de intervención, veía también, por ejemplo, que no sé si más adelante estará o en algún momento lo vaya a señalar, por ejemplo, la función también de los psicoanalistas, ¿no? Que son, Ándale. ahí hay también todo un abanico bien interesante porque hay médicos, psiquiatras, psicólogos, hasta toda el área bueno, parte del área de ciencias y humanidades y médico-biológicas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en realidad los psicoanalistas son especialistas en psicoterapia. Pueden tener diplomados o idealmente maestrías y doctorados, ¿no? Pues hasta postdoctorados llegan a tener, ¿no? Y obviamente la mayoría de ellos son psiquiatras o psicólogos con un grado de estudios mayor, ¿no? Formarían de los personajes que yo les dije, de los profesionales, entrarían del grupo de los terapeutas, ¿no? Es una corriente de psicoterapia al final del día, ¿no? Entonces entra ahí ese grupo de terapeutas, los psicoanalistas. Además, pensaba cómo en esta exposición que nos ha hecho hasta el momento y ahorita que está entrando en el tema de la prevención en salud mental, todos tienen en común, independientemente si son médicos, psicólogos, psicoanalistas, trabajadores sociales, algo que acaba de mencionar que me parece que es importante recalcar, el que hacen la intervención a través del habla, o sea, a través de, sí, de platicar, sí, de intercambiar experiencias y no sé usted qué piensa, pero no sé, y me quedo pensando si a eso se deberá también la idea a veces en lo común de que hablar no tiene tantos efectos en la salud, contrario a lo que sí considera importante pues toda esa gama de especialistas. Así es, nuestra herramienta es el lenguaje, básicamente, ¿no? O del paciente como el nuestro, al final del día, ¿no? Y sí, es el escucha y el habla, básicamente las herramientas que se utilizan, todas las especialidades y subespecialidades que les comenté, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que así como el habla puede y el escucha puede aliviar, mejorar o curar, también puede hacer lo contrario, puede dañar, ¿no? O sea, decir una mala palabra en un momento inapropiado, en una forma incorrecta, puede lastimar a una persona, ¿no? O sea, ejemplos, puedo yo mencionar algunos sencillos, ¿no? Decir, bueno, que llegue una persona, una paciente, hombre o mujer, que llegue el médico o quien sea, el que se supone que debe de brindar el servicio de salud, y diga, estás muy gordo. Nomás decir eso, aunque sea chiste, o crea él o ella que es chiste, puede desencadenar una serie de reacciones psicológicas que pueden terminar en un trastorno de alimentación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Y eso es algo que nos entrenan, ¿no? Para Así eso. es. Ujú. Bueno, tenemos aquí, ya es un poquito vieja esta presentación, ¿no? Vean ustedes, eh, hay 450 millones de personas que sufren trastornos mentales en el mundo, ¿no? Esto se hizo en conmemoración del día 10 de octubre, Día del Mundial de la Salud Mental, ¿no? Dentro de estos millones de personas enfermas,
tenemos 800,000 aproximadamente. Esto es antes de la pandemia. Recuerden ustedes, 800,000 suicidios al año, ¿no? Es una cantidad de personas brutales, muchísima gente que se está suicidando, ¿no? Y creen ustedes que la mayoría de estos son jóvenes y niños, desgraciadamente, ¿no? Vean ustedes aquí resaltado, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Este mensaje yo lo mando porque la gente muchas veces cree que los niños no se enferman de la cuestión mental, que son sanos, digámoslo así, ¿no? La mayoría de los trastornos mentales que vemos en los adultos son problemas, situaciones que se empezaron a ver desde la infancia y que no se trataron oportunamente, que terminan con un trastorno mental, finalmente. Un trastorno mental de la infancia, desde la infancia o que empieza en la adolescencia y en la edad adulta, pero que se presentó desde antes, ¿no? Y por el otro lado, una enfermedad mental o trastorno mental es el término correcto, trastorno mental, ¿no? Eh, no porque suene feo, ¿verdad? Sino que la lógica de un trastorno no se ubica exactamente la causa del, del estado y me hacen un estudio de las heces, pueden identificar el parásito o la bacteria, ¿no? Ahí está el causante de la enfermedad. En un trastorno mental solamente sabemos y sabemos bastantes cosas, pero no las podemos precisar. Sabemos que hay ciertas alteraciones a nivel psicológico, a nivel bioquímico, a nivel cerebral o social, pero no podemos identificar exactamente cómo es que esto funciona. Hay una amplia gama de afecciones de la salud mental, hay montones de problemas, ¿no? Específicos y los trastornos que afectan el estado del ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Lo que quiero decir aquí con este tercer punto es, sentirse triste no es sinónimo de estar deprimido, ¿no? O estar contento no es sinónimo de ser bipolar. Tienen que afectarse varias áreas de la persona y por X tiempos y por ciertos criterios clínicos para poder definir que alguien tiene un trastorno mental, ¿no? O sea, a veces se ha caído en moda de es que eres bipolar, ¿no? Vamos, porque en la mañana me saludas y en la tarde ya estás de malas, ¿no? Eso no es un criterio suficiente para decir tener un trastorno. Y hay términos correctos y ejemplos de trastornos mentales. Tenemos trastornos depresivos, trastornos de la ansiedad, trastornos de la alimentación, perdón, y del comportamiento adictivo. Son ejemplos, como dije hace rato, son varios, ¿no? Y además La que sigue, por favor. qué bueno que lo comenta de esa manera porque existe esta idea, ¿no? De estos ejemplos que pone en donde pareciera que se disfruta cuando es al revés, ¿no? O sea, no, no es que uno ande, eh, haciendo celebración por sentirse así, es una condición que amerita mucho sufrimiento para quien la vive. Así es, como les puse ahí, ¿no? De este autor Lewis, es un sufrimiento el que vive. Y hay algo más que no ha mencionado. Normalmente, si uno se enferma de gripa, pues la sufre uno y a lo mejor la pareja o a lo mejor alguien, ¿no? Pero normalmente es uno el que se lleva el paquete completo, ¿no? En una enfermedad física. No, no quiero decir que sea así siempre, ¿no? Pero en psiquiatría, en salud mental, siempre o casi siempre, la familia es quien va también a padecer los estragos del trastorno, porque generalmente son trastornos de larga evolución, no son 2 o 3 días, no es una semana, son varios días, semanas, meses o hasta años, ¿no? Entonces ahí, por eso les decía el equipo de especialistas, porque hay quien tiene que ver a la familia, hay quien tiene que ver, asesorar a la familia y ayudarla, ¿no? Bueno, regresando a este tema, ¿cuándo debemos consultar a un médico, o un psiquiatra o un especialista en salud mental? Cuando tengamos algún signo o síntoma de enfermedad mental, se debe consultar a un proveedor de atención primaria, como un médico general, por ejemplo, o un profesional de la salud. La mayor parte de las enfermedades mentales no mejora por sí solas, ¿no? O sea, a veces la gente cree, "Pues ya se me va a quitar".
o es normal, así soy, ¿no? Y sin tratamiento no van a mejorar, pueden empeorar con el tiempo y ocasionar problemas graves. ¿Cuáles son los síntomas, digámoslo así? Pues hay varios, ¿no? Ansiedad, depresión, tristeza, problemas para dormir, problemas para el apetito, ¿no? Algo que nos afecte nuestro bienestar y nuestro día a día, y básicamente en tres áreas muy generales, podemos decir. Cuando nos afectan esas tres áreas, estamos hablando de un trastorno mental, o posiblemente un trastorno mental que amerite una revisión de un profesional de la salud mental. Y estas son cuando nos afecta en el modo intrapersonal, o sea, nos sentimos mal, ¿no? Ya sea físico o emocionalmente, las dos. En un entorno social, el segundo capítulo, ¿no? Cuando ya nuestras relaciones empiezan a deteriorarse o no nos interesan o nos aislamos, etcétera. Y en el aspecto funcional, es decir, en nuestro trabajo, escuela o lo que hacemos. Si nos afectan esas tres áreas, es muy probable que estemos hablando de un trastorno o una situación que amerite una atención profesional. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ¿qué hace un psiquiatra y qué hace un psicólogo? La parte derecha de la diapositiva la vamos a seguir revisando en todas las diapositivas. El psiquiatra, como ya habíamos mencionado, estudia la ciencia médica, es un médico, ¿no? Primero, es parte de la medicina que trata las enfermedades mentales, la psiquiatría, y la psicología es una ciencia que se define por un estudio del comportamiento en todas sus manifestaciones y contextos. O sea, es decir, un médico aprende a atender de forma general diferentes problemas de salud médica, física, del corazón, del estómago, etcétera, ¿no? Y recibe diferente entrenamiento para varias cosas. Y un psicólogo también, pero en este caso un psicólogo puede aprender el comportamiento humano de los niños, de los adultos, de los animales, de los grupos sociales, ¿no? Es otra forma teórica de aproximación al conocimiento del comportamiento, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de comportamientos y problemas generales, tanto del médico general como del psicólogo, ¿no? No se están especializando en este caso, hasta ahorita en esta definición, a la cuestión clínica, pacientes o personas con problemas específicos de la salud mental, ¿no? Simplemente es el entrenamiento que reciben ambos profesionales. La que sigue, por favor, o a qué área corresponde cada una, la psiquiatría y la psicología. Los psicólogos comienzan su formación estudiando en el comportamiento humano, mientras que los psiquiatras estudian el ser humano enfermo. Y esa es la diferencia, ¿no? Un psicólogo atiende o aprende a ver el comportamiento general de las personas, mientras que el psiquiatra ve el mal funcionamiento, la enfermedad mental. La que sigue, por favor. El psiquiatra, el psicólogo clínico coinciden en que su objeto de trabajo es el trastorno mental. Yo podría ahí corregir un poquito, es la salud mental, más que el trastorno mental. La salud mental incluye lo normal y lo anormal, lo sano y lo enfermo, ¿no? De tal forma que las funciones profesionales de los psicólogos clínicos y los psiquiatras convergen en gran medida. Aquí quiero hacer una intervención eh, básicamente dirigida a las personas que nos estén escuchando, profesionales, ¿no? A veces hay como cierta competencia, ¿no? Entre psicólogos y psiquiatras, ¿no? Que unos sí saben y los otros no saben cómo tratar a las personas, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que somos un equipo, no somos competencia, ¿no? O sea, hay situaciones puntuales que debe atender el psicólogo y hay situaciones puntuales que debe atender el psiquiatra, pero la mayoría pueden converger, ¿no? En hacer un equipo y les va mucho mejor a los pacientes. La que sigue, por favor.
Ok, Entonces pasamos a la siguiente. la siguiente, ¿no? Entonces, los psiquiatras atenderán en mayor proporción a los pacientes que presentan trastornos mentales, con un mayor componente médico, biológico en su origen, o que presentan una mejor respuesta a psicofármacos, ¿no? Eso es de forma muy general que hace el psiquiatra. Y el psicólogo se centra en la resolución de problemas, no trastornos, problemas asociados con determinados rasgos de personalidad, de la transmisión de técnicas que disminuyan la vulnerabilidad de los pacientes, es decir, la psicoeducación, ayudarles a entender ciertas problemáticas y la evaluación de habilidades, ¿no? O sea, oye, es que no puedo, no, me está yendo mal en la escuela. Bueno, ¿y cómo estudias? Eh, pues es que prendo la televisión, tengo el teléfono a un lado, no, mira, vas a tener que apagar la televisión, vas a tener que quitarte el celular porque te distraes. Son otras orientaciones diferentes, ¿no? La que sigue, por favor. Las otras diferencias es la formación académica, ¿no? El psicólogo ha estudiado psicología, obviamente, y el psiquiatra ha estudiado medicina, como la formación básica. Sigue. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? A ver, ahí. ¿Me podría pasar la siguiente, por favor? Sí, ahí está. Existen muchos trastornos distintos en la mente humana, ya les había comentado, ¿no? Y las diferencias entre la psicología y la psiquiatría radica en que se dedican a estudiar cada uno de ellos, ¿no? El psicólogo trata problemas de la mente, digámoslo así, leves, que el mismo paciente irá encontrando la solución a sus problemas con ayuda del psicólogo. El psiquiatra trata enfermedades mentales, es decir, los trastornos que por más que el paciente quiera o la persona quiera salir de esa problemática, no se trata de voluntad, tiene una enfermedad la cual hay que atender, ¿de acuerdo? La que sigue. El enfoque, ¿no? Las carreras universitarias son distintas, ¿no? Los psicólogos y psiquiatras estudian de forma diferente. El psicólogo toma un enfoque social, básicamente, ¿no? Y el psiquiatra es un enfoque biomédico, algo biológico prácticamente. La que sigue, el tratamiento que ofrecen, ¿no? El psicólogo ofrece terapias conductuales y de orientación, como bien comentó hace un rato, a través del habla y de la escucha, básicamente, y el psiquiatra receta, da medicamentos y también puede ocupar estrategias del psicólogo. La que sigue, la duración de las sesiones, eso dependerá de cada profesional, ¿no? Eh, por ejemplo, el psicólogo tiene 45 a 60 minutos por cada sesión como recomendación, ¿no? Y un psiquiatra puede hacer sesiones de 20 a 30 minutos. Dependerá también de la institución y del tipo de problemática que se atienda, ¿no? Pero bueno, sí, suele ser un poquito más breve la intervención del psiquiatra. La que sigue. Y los medicamentos, bueno, básicamente quien está facultado, tanto en capacidad, en el conocimiento, como en la cuestión legal, pues es el psiquiatra, ¿no? Es el que decide cuándo iniciar, cuándo cambiar, cuándo modificar o suspender una medicación. Y la medicación es un apoyo, es una forma más de tratamiento, no es la única. La que sigue. Bueno, yo les diría que en las positivas, pero un psiquiatra está capacitado para ciertos tipos de terapias alternativas, digámoslo así, que se llaman terapias biológicas, ¿no? Como la estimulación magnética transcranial, lo que ahorita voy a decir, pues, seguramente a muchos va a espantar, útiles para ciertas situaciones específicas. La psicofarmacología, el fármaco lo ocupan los psiquiatras, mientras que la psicoterapia, que es esta técnica a través de la conversación, del habla,
de compartir experiencias, de manifestar sentimientos, y pensamientos. Básicamente lo ocupan los psicólogos y los psicoterapeutas. Y un psiquiatra puede especializarse incluso en psicoterapia. Entonces, podría ocupar fármacos y podría ocupar psicoterapia. La psicoterapia te permite conocer tu enfermedad. La anterior, por favor. Tu estado de ánimo, sentimientos, pensamientos y conductas. Es decir, nos ayuda no solamente en la cuestión cuando tengamos un trastorno, digámoslo así, sino también para ser una mejor persona, conocernos mejor y saber lidiar con problemas en la vida de mejor manera, adaptarnos. Esa comprensión y ese conocimiento que te permiten adquirir capacidades para enfrentar situaciones sin controlar el estrés. Por ejemplo, ¿no? O sea, es una herramienta, no solamente, o sea, la psicoterapia no solamente es para cuando tenemos problemas o trastornos, sino de forma optativa se puede hacer, elegir tomarla para crecer como persona, ¿no? Y afrontar de diferente y mejor manera las problemáticas. La que sigue, por favor. Cuando de acudir al psicólogo, cuando la persona, ¿no? Por sí mismo, la persona pues, que no tiene recursos personales suficientes para enfrentarse a las situaciones que le preocupan, cuando la persona siente malestar por algún síntoma, vimos algunos ejemplos: ansiedad, tristeza, fobias, obsesiones, en concreto que quiera eliminar, o sea, son incómodos, son molestos, le causan un grado de discapacidad, siempre que un psiquiatra también los derive, ¿no? También, o sea, nosotros pedimos apoyo al psicólogo, ¿no? Ejemplo, no es la única cosa que ellos, o capacidad que ellos pueden hacer. Queremos que le hagan una evaluación psicológica a través de escalas, de cuestionarios, ¿no? De pruebas, ¿no? Para que nos ayude al diagnóstico, a la evolución o a la persona. Cuando la persona experimente problemas de relaciones, de pareja, de familia y quiera mejorar sus dinámicas, es recomendable acudir al psicólogo. Cuando la persona está atravesando un momento de cambio, pérdida o crisis personal, cambian de trabajo, lo despiden, fallece alguien querido, ¿no? Una situación que no se estaba esperada, le diagnostican una enfermedad, ¿no? O sea, se pide una interconsulta al psicólogo. Cuando la persona no se siente a gusto consigo misma y crea que es buen momento de mejorar, ¿no? Tenemos chicos, adolescentes que llegan porque dicen, no soy, no me acepto, ¿no? Y se puede hacer una psicoterapia también. La que sigue. ¿Y cuándo acudir al psiquiatra? Ya dijimos cuándo acudir al psicólogo, ¿no? Cuando la persona experimente cambios de humor muy intensos, muy extremos, es decir, pasa de la felicidad extrema a la tristeza profunda, cuando la persona manifiesta un estado emocional muy inestable, fluctúa muy intensamente, por ejemplo, de brotes de ansiedad muy elevada a violencia, agresividad, ¿no? Cuando la persona presenta una sintomatología tan elevada que la dificulta adaptarse en su día a día, cuando la persona experimenta alucinaciones o delirios, ¿no? Ya francamente la persona ya está fuera de sí. Cuando la persona experimenta problemas para dormir de manera constante, ¿no? Por una noche sin dormir ya tenemos que ir al psiquiatra, no necesariamente, ¿no? Cuando la persona experimenta problemas, perdón, cuando la persona se aísla socialmente o poco a poco reduce sus salidas hasta alejarse de su entorno, y cuando la persona presenta problemas de concentración o pérdida de memoria, o también cuando el psicólogo lo derive, o sea, al revés también funciona, ¿no? Cuando el psicólogo dice, yo creo que requieres una atención psiquiátrica, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes al centro, de forma muy general, ¿en qué se diferencia un psicólogo y un psiquiatra? La carrera, ¿no? Uno estudia psicología, otro estudia medicina, la psicología son 4 años normalmente, la medicina son 6 a 7 años, dependiendo de la universidad. Los problemas que atienden, el psicólogo atiende problemas psicológicos, mientras que el psiquiatra atiende trastornos mentales, y las técnicas que ocupan como tratamiento. El psicólogo básicamente la psicoterapia o las técnicas psicológicas, y el psiquiatra el tratamiento psicofarmacológico. El enfoque que le dan, ¿no? El enfoque global, básicamente el psicólogo, en tanto que el psiquiatra suele ser más biologicista, más médico,
El psicólogo, el tiempo de sus sesiones más largas que los comparadas con los psiquiatras y son más frecuentes, ¿no? Hay sesiones de psicoterapia semanales, hay veces que ocupan 2 veces a la semana, ¿no? Mientras que el psiquiatra son sesiones, no sé, mensuales, 3 meses, cada 4 meses, un poquito más largas, ¿no? El psicólogo se interesa por las causas y el contexto, sí, desde la cuestión ambiental, la cuestión familiar, la cuestión social, ¿no? Más que el psiquiatra se interesa en la cuestión médica, en la cuestión de síntomas, ¿no? Ya está disminuyendo la ansiedad, ya está mejorando el apetito, el sueño, ¿no? En tanto que el psicólogo se enfoca en, ya se está relacionando mejor con sus compañeros, ya habla más, ya aquí atiende mejor los planteamientos que hacemos en las sesiones, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, se parecen, pero son distintos, ¿no? Y entonces ya con esto ya podemos empezar a distinguir cuándo debo ir con uno, cuándo debo ir con otro, y cuándo no me debo de ofender porque me manden al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Porque no es una ofensa, es una atención de salud mental. O sea, podríamos decir un ejemplo hasta un poco grotesco, decir, bueno, si te crecen las uñas, no te las cortas, se te va a encarnar y que te manden al podólogo o al médico para que te las recorte, ¿no? Pues no, nadie se va a ofender, ¿no? ¿No? Al final del día. Pero si vas al psicólogo, nadie se va a ofender ni nadie se debe de sentir, porque cada vez por suerte es más aceptada esta cuestión, más abierta a la sociedad, ¿no? El tema de la salud mental. No sé si Como ha hubiese algún comentario comentado, o pregunta. sí, decía, había comentado otro, eh, como actor que estoy ahorita recordando, el primero, cuando nos presentaba esta gráfica antes de la pandemia, en donde se hablaba de potencial, una potencial pandemia en algunos años, ¿no? Se venía hablando ya desde hace bastantes años sobre eso y ahora se nos atravesó primero la pandemia, ¿no? O sea, antes de llegar la depresión, primero nos cayó una pandemia. Y a propósito de la pandemia, pues todas las cosas que se van a comenzar a agudizar, a desatar, a manifestar más lo que esperábamos, ¿no? La depresión, la angustia con los a- a- con morir, eh, interesante en el sentido de pensar y ahora como por dónde comenzamos. Así es, Alberto. Hay una elevación de la demanda de los servicios de salud mental, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? No se ha acabado la pandemia, seguimos, y actualmente hay una atención en la salud mental bastante intensa, digamos así, y estamos viendo otra cosa, que es no solamente a la población en general, ¿no? Sino también yo lo veo, por ejemplo, en la consulta, los jovencitos, los niños, en esta modalidad virtual, ¿no? Desarrollan muchos trastornos, ¿no? De diferente índole y hasta algunas cuestiones depresivas graves, como intentos suicidas, ¿no? Cuestiones muy, muy, muy lamentables, muy importantes. Y también estamos viendo ya ahorita un poco menos, pero muy al principio de la pandemia, una alteración de burnout, de depresiones, estrés agudo, estrés postraumático en los profesionales de la salud. Los mismos que les mencioné se estaban enfermando, ¿no? Y también los especialistas que veían la cuestión o ven la cuestión de la enfermedad de por SARS-CoV-2, ¿no? Neumólogos, internistas, urgenciólogos, están deprimiendo, están agotados, ¿no? Al final del día, ¿no? No solamente, como decía, la población, ¿no? Los pacientes, sino también los que atienden a los enfermos y también los psiquiatras y los psicólogos y todos los que conformamos el equipo de salud mental también empezaron a tener consecuencias
de diferente índole, hasta lo más común, digamos, si eran problemas de sueño, ¿no? Trastornos de sueño, de alimentación, ¿no? Del ciclo circadiano, ¿no? Y ahorita, pues también lo que estamos viendo son las consecuencias sociales, ¿no? Al final del día, ¿no? De fallecimiento de familiares, amigos, complicaciones por COVID, despidos, clausuras de negocios, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, precisamente todo esto que les estoy comentando son las múltiples causas que nos están llevando a una demanda mayor, ¿no? Y creo que es pertinente empezar a identificar a qué se dedica cada persona, ¿no? Para que podamos vislumbrar mejor, ¿no? Que no es como bien comentó al principio, de nada más voy y me siento con el psiquiatra, con el psicólogo y santo remedio, ¿no? Me dame medicina y ya nada más platicamos y se acabó, ¿no? O sea, es mucho más complejo que eso porque un trastorno, una situación mental, la salud mental es muy compleja y una persona es más compleja. Sí, creo que con esto podemos ah, 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 definir a un Ya no, ya no lo estoy escuchando, perdón. Se oye muy entrecortado. A ver si Es ya me escucho un ahí mejor. tema. Ahí se oye mejor. Sí, hablaba de esta importancia sobre destacar el deseo de curarse, el deseo de atenderse, la especialidad que cada profesionista puede ir teniendo para poder brindar esta oferta, ¿no? Que es muy amplia, dependiendo de cada situación, dependiendo de cada persona, incluso a veces de las condiciones sociales, ¿no? Hay lugares donde no llegan los psiquiatras o donde no llegan los psicólogos, pero hay otros actores sociales que tienen esa función de soporte, de contención, hasta de terapeutas, ¿no? Los padres en las iglesias, las personas que son consejeras en ciertas comunidades, y todos ellos juegan en la misma cancha a favor del bienestar emocional y por lo tanto social, ¿no? Decía hace un momento, es importante continuar hablando uh, de estas intervenciones para la población en general y para los profesionistas para que también no dejen de atenderse. Exactamente. Sí, creo que aquí subrayaría dos comentarios finales. También hay gente, no, solamente dejé algunos profesionales no incluidos, no los mencioné, porque les decía que hay varios, ¿no? No con afán de ofender a nadie, ¿no? Pero al final también hay otros personajes, otras personas que atienden cuestiones de salud mental, como acaba de decir, ¿no? Y les va a parecer un poco curioso lo que voy a decir, los sacerdotes, ¿no? Finalmente los estilistas, los odontólogos, ¿no? Ellos mismos dicen, es que a mí vienen y me hablan de sus cosas, yo nomás le veo la boca, ¿no? Me está platicando de sus problemas, ¿no? Igual el estilista, tengo que cortar el cabello, arreglárselo, y me hablan y me hablan y me hablan de sus temas, ¿no? O sea, algunos de ellos hasta les gusta y intervienen, ¿no? O sea, no son profesionales, obviamente, ¿no? Pero sí hay, como bien comentó, lugares muy remotos de la República, donde no hay ni psicólogo, es más, ni médico hay al final del día, ¿no? Eh, y hay consejeros, ahí hay gente, promotores de la salud, hay gente que de alguna forma se va formando, ¿no? Y prácticamente es como una guía ahí en la comunidad, ¿no? Eh, Otras formas, digo, y esto no
lo mencioné, pues son cuestiones no profesionales, pero que pueden funcionar de alguna forma. Los chamanes, ¿no? Médicos brujos, ¿no? En algunas comunidades muy aisladas, ¿no? O no tan aisladas, pero que mantienen esos usos y costumbres al final del día, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido pacientes que han permanecido ocultos, no sé, distanciados de la salud mental 10, 14 años porque han sido atendidos de esa forma y pues no, obviamente los trastornos no se van a mejorar a través de eso, ¿no? Y obviamente pues ya empeoran. Es por eso que les puse una diapositiva de prevención, ¿no? De tratar de agarrar las cosas, el problema a tiempo, ¿no? Oportunamente, ¿no? Y en fin, como les decía, nos podemos echar aquí un buen ratote porque hay muchos personajes que están involucrados en la salud mental, pero precisamente hoy queriendo y espero haber resuelto la pregunta inicial, ¿quiénes son los profesionales, no? Pues son los principales que yo les puse ahí, ¿no? No son todos, pero son los principales, ¿no? Doctor Hugo Darían Trejo, pues es un gusto haber estado compartiendo esta pregunta y sobre todo escucharlo sobre estas alternativas para la posibilidad de atendernos cuando así se requiera, ¿no? Son temas que es necesario estar hablando, estar difundiendo, estar divulgando para que cada vez eh, podamos pensar más sobre la necesidad y la oferta que tenemos, oferta que estamos pasa que nos venir arroba y venir arroba eh, que es Trejo más por haber conocido. Muchísimas Al contrario, muchas gracias por la invitación, por el espacio y como usted comentó, por la divulgación. Agradezco y tengan buena tarde todos ustedes. Muchas gracias. gracias, buena tarde, nos vemos pronto.